Ya vamos a platicar de este tema aquí en el estudio de la Agenda Pública con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. A ver, vamos a poner en contexto esto porque hoy cuando uno revisa las primeras planas, es historia, ¿no? Por primera vez en 79 años, Pemex hace una alianza con una empresa. Entiendo que eso no había ocurrido antes, pero ¿cuál es el alcance de la noticia que hoy estamos presentando? Bueno, yo creo que hay al menos tres temas de relevancia. El primero es que esto permite revertir la tendencia de la caída en la explotación de los yacimientos petroleros, en donde además lo que se tendría que enfatizar es que parte de esto es en aguas profundas, algo en donde Pemex no había podido entrar, y en donde lo interesante de la alianza es de que se obtienen recursos de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, para extraer un recurso que estaba fuera técnicamente del alcance de Pemex. Me parece que eso es positivo. En ese sentido sí cumple la promesa de la reforma de que no teníamos la tecnología, pero teníamos la riqueza, y entonces la alianza es la que permite la explotación de esos recursos. Ese es un primer elemento que me parece importante rescatar. El otro es la inversión que se está pensando va a llegar, en donde aquí, digamos, la incógnita será si esa inversión llega en forma de recursos para proveedores mexicanos o si ya llega en forma de maquinaria, equipo, tubos, plataformas del extranjero a instalarse en el país. Que son dos historias muy distintas, porque es donde generas el impacto económico. En lo local o en los proveedores, digamos, fuera del país, ¿no? Al final del día, ese es, me parece, parte central de esto. ¿Por qué? La parte de extracción, hace 15 años ya teníamos una plataforma de 1 millón de barriles de explotación más de lo que ahorita alcanzamos en la época de Vicente Fox. Es decir, esa parte de recurso ya la contábamos. Cómo se administró y cómo eso generó o no impacto en la economía será una historia que se debe revisar para garantizar que ahora que se tiene mayor extracción tenga un efecto más positivo. Sin embargo, esta parte de proveeduría de insumos, de maquinaria, de equipo, sí es relevante tomar en consideración, porque al final del día ahí es en donde está la mayor parte de ganancia. Y urge además, primero para los proveedores, pero además urge revisar el impacto que esto tiene localmente. Buena parte de la crisis que hoy tiene Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, pues tiene que ver con cómo se dio esta contracción de la actividad petrolera en el país, con el efecto a toda la cadena que depende del petróleo. Ese es justamente el tercer elemento que habrá que mencionarse, es decir, esa zona petrolera que está siendo afectada por la crisis que se ha vivido en los últimos 3 años, pues prácticamente esos estados que muy bien mencionas están en una recesión desde esa época. Es decir, tiene que aprovecharse esta nueva, digamos, esta nueva etapa de Pemex para reactivar parte de esas zonas en donde todos los negocios, y ya no nada más de la parte petrolera, sino de los comercios, del transporte, de la vida misma de esas comunidades, pues se vino abajo con esta crisis, y esta debe de ser la oportunidad para, a través de estos encadenamientos de esta proveeduría, tratar de reactivar no nada más el empleo, sino un nuevo perfil productivo de esta zona petrolera, y que impacte además en otros elementos industriales como la parte química, por ejemplo, que el país necesita fortalecer. Ahora, ¿qué tanto beneficia esto a las finanzas públicas? Porque, pues claro, antes a lo mejor el tema es que no se tenía que compartir esa ganancia pues con otros agentes. Es decir, Pemex era el que hacía todo, Pemex con esta derrama de la que hablamos hace rato, pero todo el ingreso era para Pemex. Ahora entiendo, en este modelo de asociación, pues evidentemente nadie se asocia si no va a recibir una ganancia, y en ese sentido, ¿qué es lo que obtienen las finanzas públicas? Digamos que en el corto plazo cierta inyección de liquidez, por ejemplo, estos pagos que ayer se anunciaban, que son en efectivo. Entonces, básicamente en los siguientes días, en las siguientes semanas, las finanzas públicas, sin hacer una inversión propiamente, ya tienen un ingreso que para la dimensión de nuestras necesidades, pues es... Si estamos hablando cuánto por ejemplo, que ganó. Este bono que fue la diferencia, pues fueron 624 millones de dólares. Para un presupuesto de 4 billones de pesos, pues es realmente algo pequeño. Sin embargo, es positivo. Al final del día, lo que sí tenemos que tomar en consideración es que los ingresos que la hacienda pública obtenía por los derechos, por los impuestos que pagaba Pemex, van a menguar. Es decir, aquí lo que va a depender es de que esta explotación petrolera crezca, que sea más floreciente que en años pasados,
pasados para que ese ingreso que no se obtenía porque Pemex no tenía la capacidad financiera y técnica, ahora se logre a través de esta inversión privada y en donde se van a repartir las ganancias, se van a repartir los beneficios y en ese sentido la hacienda pública tendrá un ingreso más modesto que si lo hubiera hecho Pemex, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta alianza que se presenta como socios y lo que ocurre en los otros campos, en donde son empresas? Entiendo, por ejemplo, veía que le llamó mucho la atención a los medios y a los analistas el tema de una petrolera china que por primera vez entró también al mercado mexicano a este asunto de las, que son subastas, hay que decir, son como rondas donde a partir del potencial que tiene cada campo se les da información a las empresas evalúan y dicen, bueno, por el potencial que hay en ese lugar, yo ofrezco tanto, y entiendo se ofrecen dos variables, ¿no? Es cuánto pago, digamos, de entrada y luego qué porcentaje comparto o pago al gobierno por lo que yo pueda obtener de ganancia de ese lugar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de asociación que se anuncia con la empresa australiana y lo que ocurre en los otros 8 campos? Bueno, básicamente Pemex hace una alianza con otra empresa, es decir, Sí. van juntas a buscar esa parte que les fue asignada, en donde participan como si fueran otra, la empresa china, la empresa noruega, francesa, etcétera. Y entonces en ese sentido forman un conglomerado Ya. que va y que hace la misma propuesta técnica, digamos, o más bien cumple con los mismos requisitos de propuestas financieras, O sea, técnicas. es como otro jugador, nada más que aquí Pemex va aliado. Digamos que aquí, para el caso mexicano, la ventaja es de que parte de esos recursos van directamente a Pemex, Ya. una empresa productiva del Estado, y en el otro caso, pues son empresas privadas que una vez que pagan este monto en efectivo, que dicen te voy a dar tanto de regalía, pues al final del día el resto directamente son beneficios para estas empresas. Claro. ¿Cuándo estaremos? Porque yo entiendo que en el tema del petróleo estas inversiones no son de inmediato. Hay este pago que ya nos explicabas de entrada, digamos, y luego está el tema de las regalías. Pero entiendo que son negocios que se llevan varios años en el desarrollo, sobre todo por lo que implica la tecnología cada vez para explotar recursos con más complejidad que estos de aguas profundas. ¿En cuánto tiempo podríamos estar viendo el impacto de la noticia que estamos dando hoy? Bueno, me parece que ya algo que se pueda transformar en extracción y beneficios ya mucho más tangibles, pues estos son proyectos que por lo menos se llevan entre 3 y 5 años, dependiendo de las dificultades técnicas que acaben encontrándose. Digamos que un gran avance, Pemex ya lo había hecho, porque esto que mencionabas del mapeo de cómo están las zonas, la prospectiva, pues ese sí se había realizado ya. Entonces ahora viene la parte técnica de la perforación y empezar a extraer petróleo. Pero eso lo veremos, me parece que en un lapso siendo optimistas, entre 2 y 5 años, me parece. Bueno, ¿qué seguiría en este tema? Y en tu opinión, José Luis, ¿qué más habría que hacer justamente para darle pues un mejor acompañamiento a estas inversiones que luego pues entra el dinero, pero se va el dinero y no tiene un efecto de largo plazo? Pienso, por ejemplo, lo que ya estamos empezando a ver en algunos lugares como Campeche, pues que han tenido que buscar una reinvención de su vocación, porque así como la economía mexicana se ha despetrolizado en las finanzas públicas, pues es muy difícil despetrolizar Tabasco o Veracruz o Campeche en el corto plazo. Y entonces, ¿cómo tendríamos que estar discutiendo más allá de, pues qué bueno que entre dinero? ¿Cómo le hacemos para que no sigamos con esta dependencia del petróleo en el país? Bueno, al final del día yo creo que debemos tener algo claro. El negocio no está en la extracción de petróleo, no está en tener la dotación y en sacarla. En realidad está en toda esta parte de valor agregado, de transformación que se hace con el petróleo, que va desde plásticos, químicos, cómo esto entra, por ejemplo, en aceites, combustibles, y llega a toda la cadena industrial en muchas otro tipo de transformaciones. Es decir, me parece que aquí tenemos que reconstruir un perfil productivo industrial en esas zonas que aproveche la cercanía, la dotación de ese energético y de sus derivados para construir nuevos polos de desarrollo industrial ahí, que además puedan convivir perfectamente con las nuevas tecnologías, es decir, toda la parte de biotecnología, de microelectrónica, etcétera, que requiere parte energética, me parece que tiene que ser algo que se desarrolle en esa zona sur-sureste del país, en donde además es donde más pobreza tenemos, y que en este sentido creo que la oportunidad es aprovechar este boom de inversión privada para desarrollar productivamente un área que además tiene ciertas necesidades sociales. Pues José Luis de la Cruz, muchas gracias. Gracias por ayudarnos a poner este tema en perspectiva y ojalá sigamos con este análisis muy pronto. Buen día, gracias por la invitación. Gracias José Luis. Bueno, pues ahí está para darle su justo valor a las noticias.